Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los Milwaukee Bucks, vamos a hablar sobre su verano, porque sí que es cierto que grabé un vídeo el día de la noticia de Myles Turner, Damian Lillard y demás, pero al final no he hecho un análisis completo de su verano y es algo que estoy haciendo con la mayoría de equipos. Y el motivo por el que estoy sacando este vídeo hoy es por una conversación en Twitter ayer, pero me pareció un buen momento para repasarlo, ¿no? Y es que ayer comenté algo sobre un clip de Bobby Portis diciendo que no veía por qué no iban a ser candidatos al anillo. No estoy de acuerdo, o sea, a tope con el optimismo, pero creo que es muy descabellado confiar en que estos Bucks, que son peores que el año pasado y que el anterior, vayan a ser candidatos a nada. Y bueno, hubo un par de personas, seguidores de los Bucks, Milwaukee Bucks Chile y otro más que no recuerdo tu nombre, lo siento, que me hablaron sobre el tema y no estaban de acuerdo conmigo y lo respeto totalmente, pero bueno, me ha hecho pensar en, bueno, vamos a ver cómo están estos Milwaukee Bucks, vamos a analizar un poco el equipo y voy a explicar por qué. Creo que es un equipo que ha hecho un muy buen trabajo en verano, pero que no es suficiente. Y bueno, por supuesto, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like al vídeo, que se agradece un montón, comentadme abajo lo que opinéis, hacedme preguntas, que al final de cada vídeo siempre respondo una pregunta planteada en un vídeo anterior. Y vamos a empezar con este verano increíble en esta ola del calor en la que es difícil sobrevivir. Intentaré no deshidratarme durante la grabación. Pero empezamos hablando de precisamente lo de Lillard. Esto es algo que está más que recomendado, pero hay que empezar por ello porque es lo más importante de este verano de los Bucks. Los Milwaukee Bucks tomaron la decisión de cortar a Damian Lillard y dividir su salario en 5 años. Esto es algo que hicieron por un motivo muy claro, que era, por un lado, la lesión de Lillard, que va a hacer que no pueda jugar esta temporada, y por otro, el hecho de que están desesperados por hacer todo lo posible por convencer a Giannis de que se quede, y con un salario muerto de 50 millones no iban a conseguirlo. O sea que esa parte la entiendo, y si combinamos eso con el hecho de que consiguieron a Myles Turner con ese margen salarial que generaron, es un caso muy diferente al de los Phoenix Suns, que lo hicieron solo por ahorrar dinero. Los Bucks tomaron la decisión de comerse 5 años y 20 millones de dólares de salario muerto por año de Damian Lillard por un fin, que era traer un buen agente libre, de hecho uno de los mejores jugadores que han cambiado equipo en agencia libre, en Myles Turner. Este lastre económico de 20 millones por año, eran unos 22 millones, la verdad es que se ha reducido un poco porque Lillard firmó por una cantidad un poco superior a lo esperado con Portland, eso beneficia a Milwaukee, pero bueno, digamos que son 20 millones por año durante los próximos 5 años. Es problemático, pero no lo es tanto para estos Bucks, por un motivo muy claro. No va a tener margen salarial de aquí en adelante y, bueno, este equipo va a vivir y morir con Giannis. Y en el momento que Giannis no esté en el equipo, si eso ocurre, 20 millones de salario muerto da igual porque este equipo va a ser malísimo y estará en reconstrucción y para entonces pues ya se acabará, ya habrá acabado. O sea que no soy fan de este tipo de movimientos, pero en el caso de Milwaukee me parece bien. Muchísimo más respetable desde luego que en el caso de Phoenix, porque eso, al final consiguieron a Myles Turner. Y Myles Turner es un muy buen pivot, un pivot que llega de un run a finales de la NBA con los Indiana Pacers, un jugador que acaba de promediar 30 minutos de juego por partido, un poco más de 15 puntos, 6 rebotes. Brook López, ahora Myles Turner, el pivot intimidador que tira de 3 y no rebotea, es el perfil de Milwaukee totalmente parece, pero eso, 6 rebotes, 2 tapones, 5,5 triples intentados, un 40% de acierto en sus triples y un 48% de acierto en sus tiros de campo. Myles Turner es bueno y ya con un salario de unos 109, algo millones a lo largo de 4 años, está bien, es un buen salario por un pivot de calibre más que titular, o bueno, un pivot de calibre titular de alto calibre, digamos, repitiendo demasiado la palabra calibre, pero bueno. Y es un salario que es intercambiable si en algún momento las cosas se tuercen y Giannis no está en el equipo. O sea que, por esta parte, creo que han hecho un buen trabajo. Myles Turner llega para cubrir a Brook López. López estaba mayor y se ha ido a los Clippers por 9 millones por año. En 2025, Myles Turner es mejor jugador que Brook López. Brook López es para mí un mejor defensor en drop defense, es un tío más grande y con mejores fundamentos. Turner consigue tapones, pero su buena etapa defensiva ya ha quedado atrás hace 2-3 añitos que Myles Turner ha decaído, pero sí que es un jugador más móvil que Brook López, con capacidad de tirar igual que él y un poquillo más dinámico a nivel ofensivo, que también viene a jugar con uno de los mejores pasadores de la NBA y ahora cambia un equipo muy limitado en ese aspecto donde Giannis es el mejor pasador del equipo y lo siento, pero Giannis Antetokounmpo es buenísimo y superior a Tyrese Haliburton en muchísimas cosas. Una de las dos en las que no es el pase, la otra es el triple probablemente, o los tiros libres, el tiro en general. Creo que Myles Turner va a tener una temporada más ineficiente probablemente y más dura a nivel ofensivo, pero es un jugador que espacia el campo, que produce, es bueno, y creo que es una dupla defensiva Giannis Antetokounmpo, Myles Turner va a funcionar muy bien y desde luego Turner probablemente vaya a tener un resurgir defensivo teniendo a la bestia que es Giannis al lado. O sea que empezamos con una muy buena adquisición. Aparte de eso han redondeado su juego interior con
La renovación de Jericho Sims básicamente por la mínima. Casi todos los jugadores de los Bucks han hecho contratos de 2 años o por la mínima o baratos con opción del jugador en el segundo año para volver a plantearse la agencia libre en 2026, ¿no? Pero eso, Jericho Sims vuelve para ser el tercer pívot del equipo, tal vez el segundo pívot del equipo, desgraciadamente. Sims no es gran cosa, pero por la mínima está bien, llegó en medio de la temporada desde los Knicks, es un pívot atlético. Ok, y aparte de eso han renovado a Bobby Portis por 3 años más, un jugador muy querido en Milwaukee, un jugador que fue clave en su anillo como sexto hombre, otro jugador que tiene capacidad ofensiva, es un jugador productivo en ataque, con capacidad de rebote, es un mal defensor, siempre lo ha sido y los años no le benefician en eso, pero tiene esa capacidad además de jugar de ala pivot y de pivot, que le da un poco de versatilidad. Creo que va a poder jugar con Miles Turner, obviamente va a poder jugar con Giannis, puede jugar también con Kyle Kuzma. Kuzma tal vez tenga que jugar de alero, aunque para mí es un ala pivot, a lo mejor veremos alguna segunda unidad de Kuzma y Bobby Portis, malísima en defensa, pero potente a nivel ofensivo. Pero bueno, Bobby Portis vuelve por unos 14 millones por año y está bien mantener a un jugador que al final fue un contribuidor durante un anillo, un jugador que ayuda, que genera cultura en este equipo. ¿Quién iba a decir esto de Bobby Portis, cómo empezó su carrera y cómo va ahora, no? Aunque es cierto que en los últimos años se está oyendo más del tema y parece ser que Mirotic era bastante gilipollas, pero bueno, no justifica darle un puñetazo a un compañero de equipo, ¿no? Pero eso, vuelve Bobby Portis y con eso tienen su juego interior completo, ¿no? Con Giannis Antetokounmpo más Miles Turner y luego Bobby Portis, Jericho Sims y luego un declive. Y luego en el perímetro es donde tenemos los problemas. Ya está Jrue Holiday, ya no está Chris Middleton y ya no está Damian Lillard. Y han hecho lo posible por parchearlo. Y creo que en base a las opciones que tenían y a el gasto de recursos que supuso conseguir a Miles Turner y la limitación que tenían para adquirir a nuevos jugadores o para mejorar la plantilla, creo que han hecho un muy buen trabajo. Eso no quiere decir que el equipo sea competente de verdad en el perímetro, pero creo que han hecho un buen trabajo. Para empezar, la renovación de Ryan Rollins, 3 años, 12 millones en total, 4 millones por año, como opción del jugador en el tercer año, está muy bien. Ryan Rollins fue un jugador revelación el año pasado en Milwaukee y cumplió con crece su rol, es un buen defensor en esa posición de base, es un jugador que ha mejorado a nivel ofensivo y al final no deja de ser una especie de base 3&D, pero un equipo muy limitado de defensa en el perímetro es alguien al que van a poder utilizar, exprimir y que realmente les va a aportar. Creo que es una muy buena renovación. Tras eso también renovaron a Kevin Porter Jr. con su mid-level, su room mid-level, digamos, dedicaron esos recursos para pagarle a Kevin Porter Jr. que llegó en el cierre de mercado básicamente regalado por parte de los Clippers, no funcionó en absoluto en los Clippers y llegó intercambiado a Milwaukee en un movimiento que no sé si no fue el movimiento de DeLon Wright, porque ese fue DeLon Wright por Jericho Sims. Ahora no recuerdo cómo llegó, tal vez en una excepción de intercambio o algo. Pero bueno, que llegó básicamente regalado. Y Kevin Porter Jr. fue muy importante para los Milwaukee Bucks en el cierre de temporada. Recordemos que Lillard ya no estaba jugando porque tuvo un coágulo, luego volvió pronto y acabó desgraciadamente rompiéndose el tendón de Aquiles. Pero Kevin Porter ayudó, tampoco fue una brutalidad, pero bueno, 20 minutos de juego por partido, 11,7 puntos, casi 4 rebotes y casi 4 asistencias con 2,4 triples intentados y muy buena eficiencia, un 49% en tiros de campo y un 41% en triples. Su rol fue de menos a más además y es eso, es un jugador que creo que en este equipo tal vez va a tener que jugar como base titular la próxima temporada. Y bueno, sobre Kevin Porter ya sabéis mi opinión, yo soy rencoroso en estas cosas. Miles Bridges, Kevin Porter, este perfil de jugador ya sabéis que no me apasiona, aun si en su etapa inicial yo era muy fan de Kevin Porter como jugador porque es un talentazo, pero tengo dudas sobre cómo va a ser este año, porque al final ahora llega con un nivel de expectativas serio, vienen con ese contrato no tan elevado, pero bueno, 5 millones con algo por año, y va a tener muchísima responsabilidad con Lillard completamente fuera de la ecuación, y estamos hablando de un jugador que ha tenido etapas, temporadas en el pasado donde ha contribuido a un nivel muy alto. En Houston tuvo una temporada de casi 20 puntos por partido, pero también recordemos que eran equipos tanqueando, equipos consiguiendo el pick 3 del draft, el pick 2 del draft, no equipos peleando por ser un equipo de playoffs. Y de hecho Kevin Porter Jr. ha debutado en playoffs esta temporada con Milwaukee. Fue su primer año en un equipo relevante, digamos. A ver qué tal lo hace este año, espero que lo haga mejor. Y a ver si se comporta. Kevin Porter, aparte de haberle pegado a su pareja en el pasado y haber sido sancionado menos de lo que debería, desde luego, también le tiró sopa caliente. No, eso lo hizo J.R. Smith, pero creo que hizo algo parecido en Cleveland. Le tiró algo de comida a alguien del staff en Cleveland. También tuvo discusiones con gente en Houston. Kevin Porter ha tenido muchísimos problemas de actitud e incluso de violencia. O sea que habrá que ver cómo cumple, si realmente se mantiene dentro de sus límites, no comete ninguna irregularidad, no
ataca a nadie y, bueno, básicamente a ver si es un profesional y las cosas mejoran en ese aspecto. Y si es así, es un tío con talento que tiene más posibilidades de ayudar, más bien de rendir por encima de esos 5 millones de salario que de no hacerlo. Por lo que, bueno, es un refuerzo importante a nivel deportivo. A nivel extradeportivo ya se verá. Luego también mantuvieron a Gary Trent Jr. en una auténtica ganga de contrato. Gary Trent llegó por la mínima el año pasado. Empezó mal el año, es la realidad, pero acabó muchísimo mejor y de hecho fue importante en unos playoffs donde perdieron en primera ronda contra Indiana, pero tuvieron sus momentos y Gary Trent, de hecho, casi los salvo en un partido, aunque luego tuvo ese balón que se le escapó entre las manos. Por 3, algo millones este año y una opción el siguiente es una ganga y probablemente vaya a ser el escolta titular de este equipo. Y es verdad que la dupla Kevin Porter Jr., Gary Trent Jr. a nivel defensivo no es excelente. Kevin Porter es un gran atleta, pero nunca ha defendido demasiado bien. Y Gary Trent tampoco es gran cosa en ese aspecto, pero bueno, no está Lillard en el campo, que te da muchísimo a un lado, pero era uno de los peores defensores de la NBA. Por, bueno, un tema físico y de esfuerzo, sinceramente, en sus últimas temporadas. Nunca fue muy bueno, pero con los años la cosa empeoró, o sea que eso tal vez pueda ayudarles un poco. Aparte de eso, también consiguieron a Cole Anthony. Después del buyout con los Memphis Grizzlies, Cole Anthony llega por la mínima al veterano. No tengo claro cuál va a ser su rol porque por jerarquía probablemente deba jugar por encima o más que Ryan Rollins. Para mí Ryan Rollins es más útil por la defensa que aporta, que necesita Milwaukee. Acompañar a Miles Turner y Giannis con un defensor bueno del perímetro sería fundamental. Pero bueno, Cole Anthony tal vez pueda ocupar un rol de escolta de segunda unidad y bueno, lo veremos después, pero desde luego por la mínima es un refuerzo muy interesante. Y luego en las alas, que es donde más flojean, tienen de vuelta una vez más a Taurean Prince, que es un buen tirador, un defensor limitado, pero un jugador que no ha tenido una mala temporada en Milwaukee y repite un año más. También recuperan a... Uy, se me acaba de olvidar el nombre de este tío. Su pick 60 de hace unos años. Esperad un segundo que lo tengo por aquí. Ah, Chris Livingston. Lo cortaron y luego para generar dinero para pagarle a Miles Turner y luego lo renovaron por un año más. Livingston no ha sido nada durante sus primeros 2 años en la NBA, a ver esta tercera temporada. La verdad es que jugó muy bien en Summer League, es un jugador que rebotea y que bueno, tal vez como a la pivot de 10 minutitos por partido pueda aportar algo. Y aparte de eso hubo un último fichaje por la mínima del veterano, un Gary Trent Jr. que puede ser útil y que seguramente vaya a tener que aportar algunos minutos. Gary Trent ya está muy pasado a su mejor momento, pero es un buen defensor, un 3&D al final, que eso, ya no es el gran defensor que era con los años. Los jugadores van reduciendo su impacto defensivo mucho antes que el ofensivo, pero creo que en este equipo tal vez sea el segundo mejor defensor de perímetro después de Ryan Rollins, por lo que tendremos que ver algunos minutos de Gary Trent y por la mínima es un buen fichaje. Y este ha sido el verano de los Milwaukee Bucks, mucho mantener a sus propios jugadores, más sumar a Miles Turner, Cole Anthony y Gary Harris, o sea, 2 jugadores de los Magic y Miles Turner. Pero todavía les quedan un par de cosas pendientes. Para empezar, AJ Green, que es un buen jugador, un jugador revelación de estos Bucks, fue un jugador no seleccionado en el draft, que primero firmó un contrato dual y poco a poco fue ganándose un rol, un muy buen tirador, que defiende más de lo que pueda aparentar. No es que sea bueno, pero no es un desastre total, es mejor que Duncan Robinson en defensa como mínimo, ¿no? Y AJ Green tiene un último año de contrato por delante, cobrando muy poco, pero puede firmar una extensión y tengo intriga por ver si llega a un acuerdo, porque creo que es un jugador útil y que si lo extienden por un precio adecuado es útil para ellos y también es una pieza de intercambio válida si las cosas se tuercen. ¿Y por qué se pueden torcer las cosas? Por este señor. Porque Giannis Antetokounmpo te lo da, pero también te lo quita. Estamos hablando del mejor jugador de la historia de los Bucks, que ahora ya está por encima a nivel histórico, para los Bucks, por impacto, por el tiempo que ha estado. Yo creo que, bueno, es debatible y yo no vivía Karim, cosa de cada uno, pero creo que Giannis se merece esto, ¿no? 2 veces MVP, una vez jugador defensivo del año, para mí el segundo mejor jugador de la NBA. Lo decía ayer también en la conversación, está en Twitter. Para mí Jokic es el mejor jugador del mundo ahora mismo. Giannis para mí es el segundo, con capacidad de ser el mejor cualquier día de la semana, que eso es algo que pueden hacer 4 o 5 jugadores. Luka, Shea, obviamente todo depende del nivel de cada uno, pero de promedio Giannis para mí es el segundo mejor jugador del mundo, por detrás de Jokic, y creo que está por encima de los siguientes. Shea y Luka, creo que son los 2 siguientes un poco en la carrera. Pueden ganar un MVP por encima de él, obviamente hay más cosas que el impacto individual, ¿no? Pero creo que
mucho tienen que cambiar las cosas para que Giannis no sea para mí considerado eso. Mínimo top 2. Es un jugador de 30 años increíble, que ha tenido una carrera tremenda y que sigue a un nivel espectacular. El problema con Giannis Antetokounmpo es, uno, que no ha firmado su extensión y todavía le quedan 2 años de contrato, no pasa nada. Pero en el pasado Giannis ha presionado a los Bucks para que hagan movimientos antes de comprometerse. En su momento intercambiaron por Holiday y lo hizo y acabaron ganando un anillo. Lo intercambiaron por Lillard y lo hizo. Ahora han intercambiado por Miles Turner y Miles Turner no es ni Damian Lillard ni Jrue Holiday. Y de un momento no ha pasado nada. Tal vez después del Eurobasket veamos a Giannis firmar un contrato, lo cual sería maravilloso para los Bucks, porque yo entiendo que por cariño y respeto hacia Giannis, lo que querrían los Bucks sería que se retire en el equipo y que acabe su carrera ahí. Y le quedan muchos años de carrera, pero es cierto que todavía no está decidido eso, ¿no? Con Giannis en el campo, con Giannis sano, estos Bucks son un equipo indudablemente de playoffs, en el este especialmente. Mi problema es, para empezar, ya hemos visto en el pasado a Giannis sufriendo para llegar sano a los playoffs, y con la reducción de talento de los Bucks, porque es evidente, este equipo tiene muchísimo menos talento que hace 3 años, ¿no? Con la bajada de talento de los Milwaukee Bucks, Giannis necesita hacer más trabajo. Y con cada año que pasa, con un juego tan físico además, las lesiones se van apilando y es más difícil que un jugador como Giannis pueda rendir al nivel que tiene que rendir en temporada regular y luego estar al 100% en playoffs. Incluso si Giannis está al 100% en playoffs, creo que este equipo puede pelear un poco, pero yo no creo que sea un aspirante real a salir del este y ya no digamos a ganar la NBA. Por muy bueno que sea Giannis Antetokounmpo, para mí el equipo no está a la altura. Y el problema es que si Giannis considera que la situación es así, y que realmente quiere competir por ganar un anillo, acabará pidiendo un intercambio. Y a lo mejor no ocurre este verano, o a lo mejor no ocurre en febrero, a lo mejor ocurre el año que viene. Cuando ocurra, lo bueno es que ocurra este año o dentro de un año no es relevante a nivel de valor. Giannis es tan bueno que el valor va a ser tremendo, ya sea esta temporada o la que viene. Pero es algo que creo que, bueno, tenemos que ir mentalizándonos de que puede ocurrir. Tal vez no, los Bucks están haciendo todo lo posible porque no ocurra. Yo creía que iba a pasar ya este año y me sorprendieron con ese wave fan este de Lillard, la verdad. Y a ver qué pasa, pero vamos a ver cómo está el equipo y acabaremos con esto, ¿no? Yo proyecto que el quinteto titular será Kevin Porter Jr., Gary Trent Jr., Kyle Kuzma, del que quiero hablar ahora un minutillo, Giannis Antetokounmpo y Miles Turner, con Cole Anthony y Ryan Rollins. Yo de verdad creo que jugaría Ryan Rollins más que Anthony, pero bueno. Cole Anthony y Ryan Rollins, luego AJ Green y Andre Jackson, Gary Harris y Chris Livingston, Taurean Prince, y bueno, Tyler Smith, que tuvo una Summer League muy mala en su segundo año. Es un jugador que me gusta en el draft y empieza a pintar bastante mal, pero bueno, vamos a darle tiempo, solo lleva un año en la NBA. Y luego Bobby Portis y Jericho Sims. Este equipo tiene una dupla interior con Miles Turner y Giannis potentísima. Bueno, cualquiera con Giannis es muy potente, pero Turner es un buen jugador. Tienen Kyle Kuzma, un alero titular que no es alero, que es un ala pivot, y un jugador al que le quedan 2 años de contrato. Lo bueno de Kuzma, que no va a ser peor que el año pasado. Kuzma es un tío con talento que ha tenido temporadas mejores en el pasado. Lo de la temporada, lo de esta última temporada entre Washington y Milwaukee, yo creo que fue una aberración y que probablemente no vaya a rendir tan mal como sobre todo rindió en playoffs. Eso no quiere decir que Kuzma vaya a ser excelente de alero, no lo creo, pero probablemente Kuzma vaya a rendir un poco mejor y eso es positivo. Y luego con Gary Trent, Kevin Porter, Cole Anthony, Ryan Rollins, entre los 4, a ver qué consiguen hacer. AJ Green es un buen jugador, a ver qué le queda en el tanque a Gary Harris y bueno, ya no hay mucho más, ¿no? Este es un equipo de playoffs en el este, claramente, un equipo que va a pelear mientras Giannis no se pierda muchos partidos, un equipo que sin Giannis creo que es un completo desastre y necesita que cree demasiado Kevin Porter y Cole Anthony, no lo sé. Pero bueno, los Bucks también, si quieren ser súper agresivos, aún tienen su pick de 2031 o de 2032 disponible, y bueno, quién sabe, ¿no? Yo creo que no va a ser el enfoque de Milwaukee tampoco, creo que al final hay un punto en el que tal vez intenten tomárselo con calma por si las cosas salen mal. Y mucho dependerá de lo que pase este verano, de si de si Giannis Antetokounmpo decide firmar una renovación o no. Si la firma, maravilloso, y como mínimo tienen eso, unos cuantos años asegurados más. Desgraciadamente creo que al final, como cada equipo que está aspirando por ganar un anillo o lo que sea, o por competir al máximo nivel, poco a poco se van agotando los recursos, y los recursos de Milwaukee empiezan a estar bajo mínimos, por lo que creo que el margen de mejora es mínimo. Aún así, de verdad, insisto, creo que la directiva de Milwaukee ha hecho un trabajo excelente. Han sacado oro de una cantidad de recursos muy limitada, y sí, hay un lastre ahí en el salario de Damian Lillard, pero de verdad creo que lo han hecho bien. Y lo bueno es que todo lo que han hecho, si Giannis se queda, genial, han hecho lo posible por mejorar el equipo. Si Giannis decide no quedarse,
No pasa nada, porque total vas a ser malo. No pasa nada por lo de Lillard, no han sacrificado picks y van a sacar un valor tremendo. A ver qué ocurre. Pero eso, creo que estos Bucks están haciendo un último esfuerzo por conseguir convencer a Giannis de que está bien acabar su carrera en Milwaukee. Sería bonito desde luego que nunca... o sea, sería bonito ver a un jugador no cambiar de equipo, que es algo que últimamente pasa muy poco, ¿no? Y más con un jugador de este calibre, pero... Giannis va a tener novias, va a haber mucha gente cortejándolo y a veces la hierba es más verde en otros lados. Y la verdad es que en Wisconsin las cosas pintan mal a nivel de competir al máximo nivel. Pero bueno, ya veremos qué ocurre. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Vamos a, por supuesto, aprovecho para darle las gracias a esos miembros del canal. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, se agradece muchísimo. Y por otra parte, respondemos una pregunta y ya termino. Y esta pregunta, bueno, es más bien un comentario, pero quería decirlo porque creo que hay una percepción aquí un poco errónea. En este caso es un comentario de Chavarri en mi vídeo sobre los Pistons, que lo que dice es: Detroit necesita una superestrella y quedan listos para ir a por el anillo. Por un momento pensé que harían el esfuerzo por conseguir Antetokounmpo, Booker o Durant. Con el equipo que tienen deberían de repetir lo del año pasado. Lo que quiero decir con esto es: los Pistons ya tienen a su número 1. Es Cade Cunningham. Y puedes considerar a Cade Cunningham lo que sea, pero es un tío que en su cuarto año ha entrado en el segundo equipo del NBA y va en una trayectoria ascendente. Puedes ponerle la categoría de superestrella o no. Da igual. O sea, Cade es un tío que tiene un techo de jugador top 5, 6, 7 de la NBA. Ya tienen esa pieza. Necesitan reforzar el equipo y no está de más tener un número 2 de altísimo calibre, ¿no? Pensemos en Tatum y luego Jaylen Brown. Probablemente les falte ese Jaylen Brown, a menos que usar Thompson o algo así, puede un salto tremendo. Pero la superestrella ya la tienen. Y obviamente, si puedes conseguir a Giannis, pues consigues a Giannis y tienes a Giannis de número 1 y a Cade de número 2. Sería la hostia. O un jugador de ese calibre. Pero no hay tantos jugadores mejores que Cade Cunningham. Yo creo que es algo que hay que tener en cuenta también. Y nada, ya está. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.